Continuamos con el segundo ponente. Tenemos a Javier Martínez, doctor y profesor de fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Desde el punto de vista clínico, es biomecánico del plan de tecnificación de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana, y desde el punto de vista deportivo es triatleta y viene a hablarnos sobre genoma, microbioma y biomecánica. Gracias. Gracias. Bien, pues buenos días. Gracias en primer lugar al comité organizador, especialmente a Luis. Llevamos 5 años queriendo vernos presencialmente, hemos hablado mucho por otros medios. Estoy encantado de estar aquí porque además veo a mucha gente de la que yo he aprendido para hoy poder estar aquí explicando lo que voy a explicar. A muchos os he leído, a muchos os he referenciado y quiero que para mí es una satisfacción poder estar aquí y contar lo que voy a contar. Genoma, microbioma y biomecánica. Quizá lo que voy a contar, pues no estemos muy familiarizados con este ámbito, es probable. Yo por lo menos no lo estaba. Cuando hablamos de lesiones por sobreuso, entendemos que las lesiones por sobreuso son el resultado de múltiples factores, ¿no?, que pueden hacer que este deportista, por unos motivos u otros, recurra y reincida en lesión constantemente, ¿no? Pero claro, estamos hablando del movimiento humano, estamos hablando de tejidos corporales, con lo cual es muy importante conocer cuál es la calidad de esos tejidos corporales. Porque en definitiva, si no son de buena calidad, probablemente la carga, que es otro aspecto que va a estar directamente relacionado, pues hará que ese deportista pueda asimilar 30 o pueda asimilar 150 kilómetros a la semana. Va a depender mucho de la calidad de esos tejidos, del tejido conjuntivo especialmente. Pero hay un factor clave en todo esto, que es la capacidad que va a tener este deportista en reciclar y en recuperar, ¿no? Con lo cual, para nosotros entender la lesión por sobreuso ahora difícilmente es entenderla sin tener en cuenta otros aspectos relacionados con un aspecto más biológico, ¿no? Yo de formación soy fisioterapeuta y trabajo análisis del movimiento. Pero es verdad que siempre analizo lo que ves y si no, pues utiliza tecnología para medir cinemática, electrografía para medir timings musculares, cinéticas, qué ocurre con las fuerzas de reacción. Pero en estos 3 últimos años, pues me he dedicado más a tratar de entender cómo la biología del cuerpo humano interactúa directamente en lo que nosotros medimos desde el punto de vista de la biomecánica. Entonces, cuando hablamos de la influencia de la biomecánica en lesiones por sobreuso, creo que no aporto nada nuevo de lo que aporta la diapositiva. Creo que es algo que comúnmente, posiblemente la mayoría de los que estemos aquí coincidamos, ¿no? Yo sí en alguna de ellas he de quedarme, me quedo con las cualidades físicas básicas, con el ABC, porque lo que veo, especialmente en gente joven, es un déficit del ABC, de la flexibilidad, de la elasticidad, de la movilidad articular, y eso implica mucho en cómo uno se mueve, y al final el cómo uno se mueve y el cómo uno corra, con su forma, con sus dinámicas, podrá tener mayor o menor capacidad de absorción, y eso al fin y al cabo puede llevar a que haya ciertas asimetrías que con el cómputo final pues generen un tipo de problemas u otros. Pero realmente la pregunta que a mí me llevó ya hace unos años fue si realmente había algo más, ¿no? Había algo más aparte de lo que tradicionalmente en el ámbito de los que trabajamos el movimiento y trabajamos la biomecánica, había algo más que explicase que, por ejemplo, es un deportista amateur, triatlón. Si, por ejemplo, lo que estamos viendo en él, que es un déficit de cualidades físicas básicas, es innato a él. ¿Por qué? Porque este chico lo tiene y porque otros no lo tienen, ¿no? O sea, ¿por qué en estos perfiles se trabaja mucho la parte de readaptación, de fisioterapia y demás,
pero seguramente conseguimos poco. No conseguimos lo que realmente pensamos o esperamos que vamos a encontrar, ¿no? Ese fue un primer porqué para mí, ¿no? El preguntarme y el ver qué ocurría, ¿no? Luego hay otros perfiles que son los perfiles élite, izquierda, en el cual se puede intuir, ¿no? Quizá por el movimiento, por el apoyo, se puede intuir que de forma repetitiva puede ser que en un futuro aparezcan problemas, ¿no? Pero a mí realmente lo que me ha llevado más de cabeza, ¿no? Y quizá el preguntarme y indagar más en este tema, es sobre todo la gente que corre muy bien, la gente que corre muy rápido, y muchos de ellos profesionales. ¿Cómo puede ser que alguien esté donde esté, pero sigue siendo reincidente en lesiones por sobreuso, ¿no? ¿Qué más hay allá que no es lo que tradicionalmente conocemos, ¿no? Desde el punto de vista de la biomecánica? Hace 3 años yo me dedico a la docencia y después de 21 años como docente decidí tomar una excedencia para trabajar en una empresa de tecnología médica, para dirigir un laboratorio de biomecánica en la parte de I+D, y creamos un grupo con una empresa de biotecnología, un grupo multidisciplinar, que es el grupo de investigación 5B Lab, en el que empezamos a trabajar con deportistas, pero empezamos a cruzar esta información. Empezamos a conocer realmente las características que tenía esa persona, ¿no? Objetivo principal, la personalización. Y confío plenamente que el futuro de todo esto nos va a llevar a que la accesibilidad de la tecnología nos va a llevar a que cada vez vamos a poder conocer mejor a quien tenemos delante, ¿no? Sea un paciente, sea un deportista, esté lesionado o no. Nuestro objetivo principal en el grupo es el de centrarnos en esa personalización, ¿eh? y hablar de prevención, pero no podemos hablar de prevención si realmente no conocemos cuál es la composición de tejidos de esa persona, cuáles son cómo ha venido al mundo, ¿no? ¿Qué genética tiene? ¿Qué capacidad tiene de recuperarse de un gran entrenamiento u otro, ¿no? Y sobre todo buscar larga vida, ¿no? La vida del deportista, ¿no? Y con ello la longevidad. Os presento a Alejandro. Alejandro yo lo conocí cuando tenía 11 meses y él es el responsable de que yo esté aquí, hoy contándoos lo que lo estoy contando. Yo empecé a trabajar con él cuando él tenía 11 meses, no tenía diagnóstico, era un niño catalogado dentro de una enfermedad poco frecuente, pero sin diagnóstico trabajábamos, mucho ejercicio, vinculación al deporte adaptado, vinculación al paratriatlón. Alejandro ahora tiene 20 años, está acabando cuarto de periodismo, pero durante 14 años de su vida no había diagnóstico. Os podéis imaginar, durante 14 años de su vida, de su familia, de los profesionales que trabajamos con él, no sabemos, no hay etiqueta, no podemos ver la evolución de la situación, ¿no? Pero nunca dejábamos de trabajar y de ejercitar, pero presentaba una serie de características muy particulares, ¿no? Él era una persona que por sí solo no era capaz de andar, él solo, necesitaba ayuda, ¿no? Cuando se evaluaba la fuerza muscular con él, si él no veía su brazo, él no era capaz de hacer un movimiento. Pero sin embargo, si veía el brazo, él podía generar mucha fuerza en su brazo, ¿no? Era un cuadro de hipotonía, pero que cuando era partícipe de verse y ver lo que hacía, podía desarrollar muchas acciones, ¿no? Presentaba muchos problemas en su motricidad, en su sensibilidad profunda de sus manitas. Para él poder ponerse, esto es un reto, ¿no? No tiene esa sensibilidad profunda. Con 14 años fue invitado a Estados Unidos, a un centro de investigación en Washington, para investigar, para ver qué es lo que ocurría. Y el diagnóstico que lo diagnosticaron con la mutación de un gen, que es el gen de la propiocepción, piezo2. Entonces, yo recuerdo hace 3 años, cuando empecé a trabajar con el resto del equipo, cuando puse en valor, bueno, aquí hay ciertos deportistas en los que hay algo más que yo no sé lo que es, porque biomecánicamente funciona muy bien. Y me vino a la mente Alejandro, ¿no? Y rescaté esos informes, leí otra vez y los compartí. El resto de equipos son gente del ámbito de la biología molecular y biotecnología. Y entonces empecé a darme cuenta que si en 14 años la respuesta a este tipo de situación
era un test genético, probablemente el test genético podría ser utilizado también en nuestro ámbito, ¿no? Y podríamos conocer muy de cerca las características de esa persona. Mirad, yo para entender un test genético, entenderme, yo soy fisioterapeuta, no soy biólogo molecular, hay mucha información, además es información compleja, yo entiendo o trato de transferir esto a mi ámbito, que es el movimiento. Para entender la genética, siempre utilicé un interruptor de luz. Es decir, la luz se enciende o se apaga. Por lo tanto, un gen se expresa o no se expresa. Pero si ese gen se expresa, igual que la luz se enciende, la luz hay de distintos colores, hay distintas tonalidades, pues en genética sucede algo muy parecido, ¿no? Hay polimorfismo, hay diversidades de genes que van a tener una serie de manifestaciones a una intensidad determinada. En el caso de Alejandro, el gen que estaba mutado era el piezo2. Piezo2 es un gen que se encarga de la propiocepción, nada más y nada menos. O sea, pensad por un momento en vuestros deportistas con los que trabajáis, ¿no? O sea, nos hemos preguntado realmente, los deportistas con los que trabajamos, ¿sabemos la calidad de colágeno que tienen? ¿Sabemos si tienen alguna respuesta inflamatoria o no? ¿Tienen capacidad para reciclar de una forma rápida o no? Y al día siguiente volver a asimilar la carga de trabajo, o por el contrario, van a estar semanas, meses, con un periodo de inflamación. Claro, cuando descubres esta información, digo descubro porque para mí fue nuevo, que no es que sea nuevo en absoluto, pero es cierto que la evolución tecnológica va tan rápido que hace posible que esto esté a nuestro alcance de una forma muy sencilla, a partir de un test de saliva. Se puede conocer el ADN de la persona. Yo me considero un afortunado trabajando con el grupo en el que estoy trabajando, porque tengo a quien preguntar. Antes hablaba con alguien, con Enrique, creo que estabas por ahí. Creo que lo más importante profesionalmente es saber a quién preguntar tu duda, ¿no? Entonces yo tengo la gran suerte de tener un equipo que consiste en que ellos investigan para crear perfiles genéticos, pero necesitan una visión clínica, una visión del movimiento que de alguna forma ayude a confeccionar esos perfiles genéticos, ¿no? Y luego además se investiga con ellos y se ponen en práctica, ¿no? Por lo tanto, la genética puede influir en las lesiones por sobreuso, yo ahora diría 100%. Yo de 3 años por aquí, mi punto de vista, en los que me conocéis, mi punto de vista cuando empiezo a trabajar ahora con un deportista con rotura isquiotibial recidivante o un chaval con edemas óseos repetitivos, mi prioridad no está en ver cómo corre o ver cómo se mueve, en absoluto. Es una parte del puzzle, ¿no? Pero hay otras piezas que son extremadamente importantes, ¿no? El conocer la composición de esa persona, ¿no? Desde el ámbito genético. Al final uno nace con una genética y muere con esa genética. La genética no la va a modificar, lo que pasa es que va a haber factores contextuales, la epigenética, ¿no? Es decir, Kylian Jornet es quien es porque tiene una genética envidiable, pero además, desde que nació, pues está en un factor contextual, está en un entorno que potencia todavía más ese poder biológico que él tiene, ¿no? Cuando hablamos de microbioma, hablamos de Hipócrates, y esto ya estaba aquí hace muchísimos años, ¿no? Claro, Hipócrates siempre decía que la enfermedad parte del intestino, pero ¿qué tiene que ver el intestino con todo esto de las lesiones por sobreuso? Es decir, la pregunta sería, realmente, además es curioso cuando al deportista le preguntas, bueno, ¿y cómo comes, no? Todos comen bien, como pasta, como verduras, como... Pero la siguiente pregunta es, ¿pero tú sabes lo que absorbes? O sea, ¿tú estás seguro que lo que tú comes lo absorbes? Quizá ahí está la clave. Y ahí está el kit, ¿no? Al final, cuando hablamos de microbioma, hablamos de un montón de bacterias, de virus, de bichos que tenemos a nivel intestinal. Y tienen el gran potencial de ser la aduana, ¿no? Es decir, nos tomamos una naranja de vitamina C, pensamos que la asimilamos. Quizá a lo mejor no la asimilamos, porque no tenemos suficientes bacterias para poder extraer esa vitamina. En lesiones por sobreuso, la vitamina D. Y resulta que el deportista en analítica tiene baja la vitamina D, pero realmente se está suplementando con vitamina D, ¿no? Sabemos que tiene capacidad para
para que esa vitamina D se transporte en sangre, vaya al calcio y se adhiera al hueso y dé un hueso consistente, o por el contrario no. Entonces la microbiota es una de las piezas del puzzle, bajo mi punto de vista, extremadamente importante, ¿no? No lo que comes, sino lo que tú absorbes. Creo que esa es la clave de todo, ¿no? Y además la microbiota tiene una conexión directa con nuestro sistema nervioso central a través del nervio vago. Por lo tanto, no solamente se va a encargar de esa parte de segregar o de extraer esos nutrientes, de generar ácidos grasos de cadena corta, que son los productores a nivel de energía, o tienen un mecanismo antiinflamatorio, sino que además también van a tener capacidad de generar neurotransmisores, ¿no? Con lo cual, tomemos nota de la microbiota, porque el microbioma posiblemente en los próximos años sea una de las piezas clave para conocer a quien tenemos delante y para saber qué camino trazar. Profesionalmente, para mí lo más difícil es cuando trabajas con un deportista profesional que viene y se piensa que le vas a decir que mecánicamente tiene este problema u otro, ¿no? Hace 3 años pensaba así, ahora no pienso así. Ahora pienso en que hacía falta otra información que complementa lo que tradicionalmente ya veníamos haciendo, ¿no? Y el gran reto para la investigación próxima, el gran reto es casar esta información con el movimiento. Ese es el gran reto. Cuando hablamos del microbioma, ¿cómo influye el microbioma? Pues en lesiones por sobreuso. Para mí, después de lo que estamos trabajando, posiblemente la modulación de la inflamación, ¿no? El poder controlar esa inflamación sistémica que se puede llegar a producir porque no hay una diversidad de bacterias que pueda extraer ese tipo de fuentes de energía. El hecho de que hay un deportista que constantemente tiene muchas recidivas en edemas, en periostitis o en fracturas de estrés, ¿no? Quizá si no tiene esa capacidad de desinflamar, de poder recuperarse rápidamente de un día para otro, entra en un bucle, ¿no? Con lo cual, estrategias para la mejora del desequilibrio de esa microbiota, de la disbiosis, bueno, pues empecemos a trabajar mucho en equipo. Hay una figura que en esos 3 últimos años para mí es capital, que es el biólogo molecular. Creo que es una pieza en el equipo que nos ayuda a entender muchas de las cosas que yo por lo menos hasta ahora no tenía en cuenta, simplemente porque no tenía acceso a ese tipo de mediciones, ¿no? No sé si podéis, por favor, poner el vídeo. Os voy a presentar 3 casos con los que trabajamos o hemos trabajado. Ella es Sara Pérez Salas, fue nadadora olímpica, luego pasó al mundo del triatlón, es triatleta profesional. Desde el punto de vista de la eficiencia mecánica, es una deportista con una eficiencia en pruebas de larga distancia muy buena. Para nosotros entender una eficiencia mecánica en carrera es un deportista con una capacidad de poder oscilar poquito su centro de masas, poder mantener un ritmo de cadencia que le permita conservar esa disminución de la oscilación vertical, generar un ángulo de zancada reducido, porque es una correlación directa con la economía de carrera. No pasa nada, pongan la diapositiva anterior, no pasa nada. Pero desde el punto de vista biomecánico, en los últimos años nos hemos centrado mucho en analizar el centro de masa y el comportamiento pélvico. Para mí ha sido el foco de investigación en los 5 últimos años, ¿no? ¿Por qué? Y especialmente el plano transversal, la rotación. En un vídeo, cuando analizamos a un corredor, cuando vemos, siempre vemos un 2D y nos olvidamos del 3D porque no lo vemos. Entonces, lo que no vemos no existe. Para mí el genoma y el microbioma, como no lo veo, no existe. Pero no, hay tecnología muy sencilla que puede aportar información. ¿Qué vemos en aquellos deportistas que son muy eficientes corriendo? Que hay una diferenciación entre la carrera a media-baja velocidad a la carrera real suya de competición, especialmente en el componente de rotación pélvica. Se tienen que cumplir 2 factores. El incremento de la velocidad aumenta exponencialmente el rango de la movilidad de la rotación pélvica, por un lado,
Y por otro lado, aumenta exponencialmente la velocidad angular en la rotación pélvica. Entonces, eso es uno de los aspectos clave, como podemos ver aquí, ¿no? Ahí se produce un cambio, lo que está subrayado en amarillo. Desde el punto de vista de la activación muscular, el comportamiento muscular, claro, si existe simetría, si existe capacidad de generar velocidad angular en el movimiento pélvico, los músculos que de ahí parten posiblemente tengan más capacidad de poder ser simétricos, ¿no? La simetría también es otro factor presente. Y otra variable que venimos midiendo ya hace un tiempo, y pensamos que es una variable interesante desde el punto de vista clínico, es la diferenciación que hay corriendo a media baja velocidad y corriendo a ritmo de competición en dos aspectos. Uno es en la tasa de carga, el impacto adentratio, es decir, la velocidad desde que contacta el pie en el suelo hasta que alcanza el pico máximo de fuerza, en la fase de apoyo. Y tenéis las dos gráficas. Tiene que haber una diferenciación de correr lento a correr rápido. Eso se tiene que producir. El problema está cuando eso no se produce, cuando corre a velocidad media-baja, generando una tasa de carga muy similar a la que hace cuando corre muy rápido. Y el otro aspecto es la fuerza generada contra el suelo, ¿no? Es decir, que tiene que haber una diferenciación, uno cuando está corriendo a un ritmo o está corriendo a otro, ¿no? ¿Qué nos aporta el perfil genético de Sara? Este es un perfil genético con el que desarrolla Orgenes, que es la empresa con la que colaboro en temas de investigación. Aporta un perfil, este es un perfil genético de rendimiento deportivo y de prevención de lesión. Por tanto, podemos conocer genéticamente cuál es el perfil de ese deportista. Por ejemplo, Sara es una deportista de resistencia y tiene una genética excelente para poder desarrollar su potencial biológico dentro de ese ámbito. Y además hay una serie de genes que nos van a indicar la calidad de esos tejidos, su calidad elástica, la resistencia de esos tejidos, la capacidad de inflamación, en el cual también existe una buena protección frente a ese tipo de lesiones, ¿no? Con lo cual, genéticamente tiene muchas cualidades genéticas, además de deportivas. Doctora Blanca Bermejo, persona de referente para mí, de la que he aprendido mucho cada día, y es la persona a la que puedo preguntar, y es una persona que así lo hará siempre que se le pida, le apasiona todo esto. Esta es la chuleta que nos da de cada deportista. Es decir, es un lenguaje que ellos entienden y al final lo que nos da son dos columnas, favorable o desfavorable. Lo que es verde es favorable, naranja óptimo, y lo que es desfavorable. Con lo cual podemos tener un conocimiento de quién tenemos delante, ¿no? Desde el punto de vista de su constitución. Esos son resultados de un microbioma. El microbioma es un análisis de heces. Entonces cataloga al deportista en función de la diversidad bacteriana que tiene, sus intestinos. Entonces, catalogaba a Sara en una microbiota poco saludable. ¿Qué es poco saludable? Que hay poca diversidad de bacterias. Hay poca diversidad de bacterias, va a haber funciones que no se van a producir, o si se van a producir, se van a producir a menor intensidad, ¿no? HRV. Mira, yo el HRV ahora mismo, desde hace 3 años, es la variable que necesito ver, si es que se ha medido. ¿Por qué? Porque el HRV tiene una implicación directa con la salud intestinal. Esta es Sara, esta es su registro de HRV durante mucho tiempo. Cuando empieza a bajar la curva azul, que es el HRV, la azul oscura, la otra es frecuencia cardíaca en reposo, son inversamente proporcionales cuando hay algún problema. Yo trabajé con ella previo a los Juegos de París, junto con Luarca, su entrenador, buscando términos de eficiencia en carrera, y he hecho un vistazo al HRV, ¿no? Entonces lo que vi fue esto. Esto significa que durante muchos meses Sara ha estado en un estado ácido, ¿no? en un estado muy reactivo, en un estado en el cual su salud intestinal no ha sido todo lo buena que puede ser, ¿no? Y esto es la consecuencia de un tratamiento que ya estaba llevando como consecuencia de problemas intestinales, ¿no? Empezamos a trabajar en junio con ella, la parte de microbiota, y poco a poco vimos que había un cambio, ¿no? Es decir, ese cambio es el que indirectamente nos puede ayudar a entender
que realmente se está produciendo una mejora en su salud intestinal. Otro caso, triatleta junior, en un periodo de tiempo muy pequeño. Muchas fracturas de estrés. Triatleta junior, ¿no? Biomecánicamente muy bien. ¿Por qué tantas lesiones, no? Entonces fue otro de los ejemplos en el que analizamos y quisimos ver qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Mucho potencial fisiológico, un portento fisiológico, además tiene un gen, ACTN3, que es el gen, entre otras cosas, de la velocidad, de los velocistas. Él tiene ese gen y dentro del triatlón es un portento en distancias muy cortas. Pero es un deportista que no asimila más de 40 kilómetros a la semana. Entonces, en el momento que él ha pasado a un centro de alto rendimiento y sus compañeros hacen 80, 70, él no ha dejado de recaer, ¿no? Pero ya sabemos quién es, ya tenemos un motivo, ¿no? Pues a partir de ahí empecemos a trabajar con ello, ¿no? Esta es su genética y esta es su feedback, ¿no? que nos reporta la doctora Bermejo para conocer quién es, ¿no? Entonces, claro, esto cuando trabajas con gente joven, con gente muy talentosa, bien trabajado puede ser un arma interesante, sobre todo para derivación o para recomendación. Eres un excelente entrenador, posiblemente su futuro en el rendimiento deportivo no esté en el triatlón y esté en otra disciplina, ¿no? Pero por lo menos a nosotros, a los profesionales, nos ayuda a entender que hay algo más, ¿no? Y seguramente hace falta otro tipo de ayuda para poder abordar todo esto. ¿Cómo vamos? ¿Terminamos? Bien, pues terminamos. No, hombre, ¿Sí o no? acaba. Sí. Es que me meto en este. Lo hago rápido. Muy interesante. Muy interesante. Triatleta profesional, podium en serie mundial. Del 17 al 25, un pedigrí de lesiones muy notorio, ¿no? Dinámicas de carrera. Para mí las dinámicas de carrera, cuando analizamos con gente muy profesional, para mí las más importantes de eficiencia no es verlos correr rápido, es verlos correr a velocidad donde ellos pasan el mayor volumen de kilómetros, que es la velocidad medio-baja. Ahí es donde se cuece todo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista pélvico, no se produce ese incremento exponencial que debería producirse. Y si hablamos de un futbolista, debería tener en torno a 30 grados o más de rotación pélvica. Ese incremento de velocidad angular tampoco es lo exponencial que debería ser, ¿no? Cuando son signos de alerta, que a mí por lo menos, biomecánicamente hablando, me da una información, ¿no? Desde el punto de vista de la activación muscular, cuando a nivel pélvico, a nivel central, algo no va bien, seguramente quienes se originan desde ahí, que son los músculos, probablemente tampoco van a tocar cuando realmente tengan que tocar, ¿no? Seguramente vamos a ver más asimetrías. Atleta profesional, formas de correr. Da igual que corras de talón que de antepié. Lo importante es dónde contacta el pie, ¿no? Ahí tenéis su activación del sóleo. ¿Sí? Su activación del sóleo, máxima activación en la fase, el inicio de la fase de vuelo. Pero no, ahí en la primera línea vertical que veis de color marrón, ese es el momento en el que genera máxima fuerza contra el suelo, ¿no? Está totalmente desprotegido. Eso es otro triatleta más eficiente, ¿no? Desde el punto de vista de activación muscular, en cuanto a absorción de carga, ¿no? Mecánicamente es un problema esto, bueno, puede llegar a que la tasa de carga aumente, ¿no? Y fijaros que en este caso, las diferencias en tasa de carga, de correr a una velocidad media lenta a correr a una velocidad más rápida en su caso, no se da. Esa gran diferencia que debería estar no está, ¿no? Es decir, cuando corres medio bajo, algo está fallando en tus amortiguadores que hacen que no absorbas como debes absorber. Su genética, desde el punto de vista del rendimiento, un portento, y está donde está, obviamente. Desde el punto de vista de las lesiones óptimas, es decir, no hay un motivo que genéticamente explique que este deportista reincida tanto en lesión, ¿no? Analizamos la microbiota. Y en la microbiota lo que se observa es que del 100% de las bacterias, casi el 60% es una única bacteria
que a dosis bajas, 6-7%, es muy beneficiosa desde un punto de vista antiinflamatorio, producción de energía, pero en grandes dosis sucede lo contrario, ¿no? Y además lleva a que su diversidad bacteriana es muy reducida. De hecho, otra de las bacterias que tiene muy aumentada, esta que pone aquí el nombre tan raro, el Ruminococcus, que lo que hace es que prolifera más los osteoclastos, la resorción ósea, que realmente los osteoblastos, que es lo que ayuda a dar consistencia al hueso, ¿no? ¿Puede ayudar a entender por qué este deportista se lesiona de una y otra vez? Probablemente. Y es lo que estamos trabajando, ¿no? Y es la línea de investigación que desarrollamos en el grupo. Pero con esto no es más que una capa más de información a la que ya hay, ¿no? Que hay muchas. Por lo tanto, dentro de esas conclusiones clave, yo lo que me quedaría es que ahora mismo no concibo separar unas cosas con otras, ¿no? Sino que hay que conocer un poquito más en profundidad, porque posiblemente el linkarlo a lo que entendemos como movimiento tenga mucho que ver, ¿no? Muy bien, gracias.